¿Alguna vez has sentido que tu corazón late con fuerza por alguien que jamás deberías amar? Bienvenida, mi querida. ¿Desde qué ciudad me estás escuchando hoy? Quiero que sientas que esta conversación es solo entre nosotras, como si estuvieras en la sala de mi casa, con una taza de café caliente en las manos y un secreto guardado en los labios. Hoy quiero contarte la historia de una mujer que me confesó lo más íntimo de su vida, una verdad que aún hoy le pesa, pero que también la mantiene viva. Ella es Isabel, tiene 55 años y vive en Guadalajara, México. Puede que su nombre te suene común, pero su historia es cualquier cosa menos común. Isabel es una mujer madura, con el cabello plateado recogido siempre en un moño discreto, con manos finas y un andar elegante. Fue esposa, fue madre y también fue viuda demasiado pronto. Durante años se dedicó a mantener una fachada de fortaleza, sonriendo cuando todos esperaban verla sonreír, aparentando que estaba bien cuando por dentro se sentía rota. A pesar de su fortuna, porque sí, Isabel es millonaria, había noches en que se dormía con la sensación de que nadie la veía realmente. Invisible para el mundo, rechazada por los hombres más jóvenes, despreciada por aquellos de su edad, reducida al silencio de los pasillos de su casa enorme y vacía. Y fue en esa soledad que apareció lo inesperado, su amor prohibido. Porque los romances secretos no nacen siempre de la juventud, ni del azar inocente. Muchas veces surgen cuando menos lo imaginamos, en el momento exacto en el que la piel clama por sentir, aunque la mente insista en callar. Isabel me dijo una frase que jamás olvidaré: no importa cuánto tengas en la cuenta del banco, si no tienes a alguien que te haga sentir deseada, sigues siendo pobre. Ese fue el inicio de sus confesiones románticas, la puerta entreabierta hacia un mundo oculto, donde las miradas robadas y las caricias prohibidas se vuelven la única razón para seguir adelante. ¿Tú ya viviste algo así? Fuego secreto que arde, aun cuando sabes que no deberías acercarte. Lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte, porque la historia de Isabel no es la típica novela de juventud. Es la historia de una mujer madura, que se atrevió a desafiar lo que los demás pensaban de ella. Su romance secreto nació en silencio, como nacen los grandes pecados, y creció bajo la sombra de lo oculto, alimentado por la necesidad, por el deseo, y por esa sensación de estar viva otra vez en mi amor prohibido. Así lo llama Isabel, una llama que no se apaga, aunque el mundo la juzgue, aunque la sociedad susurre a sus espaldas. Y mientras me lo contaba, yo sentía que su voz temblaba, pero no de miedo, temblaba de pasión. Quédate conmigo hasta el final, porque en esta confesión entenderás que el amor prohibido no distingue edad, fortuna ni apariencia, que los amores ocultos laten con más fuerza porque saben que están desafiando las reglas, y que en cada secreto guardado hay una mujer, como tú, como yo, como Isabel, que busca sentirse viva, aunque sea a escondida. Tómate un respiro, mi querida, porque lo que está a punto de revelarse no es una simple anécdota. Es la verdad desnuda de un corazón que nunca dejó de amar. La vida detrás del lujo no es tan brillante como parece. Soy Isabel, tengo 55 años, y desde mi mansión en Monterrey, rodeada de mármol y lámparas de cristal, siempre sentí un frío que no venía del aire, sino de la soledad. Cada noche cenaba en una mesa larga, cubierta con plata y copas de vino caro, pero frente a mí no había nadie. Solo el eco de mi propia respiración y el recuerdo de lo que alguna vez fue una vida compartida. ¿Alguna vez sentiste algo así? Tenerlo todo en apariencia, pero sentirte vacía por dentro. Fue en medio de esa rutina silenciosa que apareció él. No puedo decir su nombre todavía, pero trabajaba en mis jardines. Era más joven que yo, con las manos curtidas por la tierra y una mirada que parecía atravesar las paredes de mi alma. Al principio me limité a observarlo desde lejos, escondida tras las cortinas, pero poco a poco su presencia se convirtió en la chispa que esperaba cada mañana. «Buenos días, señora Isabel», me decía con una voz grave, y yo fingía indiferencia, aunque por dentro ardía. Mi corazón empezó a latir distinto. Una simple rosa que dejó en la entrada. Un silencio compartido cuando nuestras miradas se cruzaron. Un roce casual de sus dedos al entregarme un ramo. Todo se transformó en señales que mi cuerpo no podía ignorar. Yo
Sabía que lo que sentía era un amor prohibido, pero también sabía que era el único que me hacía sentir viva otra vez. ¿Por qué me mira así?, me preguntó un día, con una sonrisa tímida. Sentí que mi rostro se encendía, y solo respondí «Ann», porque hace mucho que nadie me miraba con respeto y con deseo al mismo tiempo. Él bajó la cabeza, pero sus ojos me dijeron más de lo que sus labios callaban. Lo que pasó después cambió todo. Una tarde de lluvia, cuando las gotas golpeaban los ventanales de la mansión, me atreví a invitarlo a entrar. Compartimos un café en la sala principal, rodeados de retratos familiares que parecían juzgarme. El ambiente estaba cargado. Cada palabra flotaba como un secreto en el aire. «Isabel», dijo por primera vez sin formalidades, «usted merece algo más que soledad». Ese instante fue un antes y un después en mi vida. Nuestros encuentros se convirtieron en confesiones románticas, en pequeños escapes donde dejábamos de lado la diferencia de edades, el dinero, las... Solo éramos dos almas encontrándose en un rincón del mundo. Las paredes de la mansión que antes me oprimían se transformaron en cómplices de nuestras caricias, testigos de un romance secreto que nadie debía descubrir. Sentir sus manos en las mías era como romper cadenas invisibles. Sus besos tenían el sabor de lo prohibido y al mismo tiempo la dulzura de lo que siempre había esperado. En esos momentos comprendí que la vida no se mide en riquezas, sino en instantes de verdad. Ese momento comprendí que ya no había vuelta atrás. ¿Sabes qué fue lo más duro? Vivir cada día entre dos mundos, el de la mujer millonaria, elegante y respetada, y el de la mujer que se escondía para abrazar a su amante en los rincones más oscuros de la casa. Eran amores ocultos, llenos de tensión, de decisiones que pesaban en mi conciencia. Pero al mismo tiempo, cada encuentro era una transformación, una jornada hacia la libertad de sentir, aunque el precio fuera alto. Hoy, al confesarte esto, mi querida, sé que muchos me juzgarán, pero también sé que algunas mujeres entenderán lo que estoy diciendo, porque todas guardamos verdades ocultas detrás de nuestras sonrisas. Todas tenemos historias que jamás contaremos en público. Mi amor prohibido nació en silencio, pero sigue vivo en cada latido que recuerdo, y aunque el mundo me dé la espalda, sé que en esos momentos de pasión encontré la única verdad que me hizo sentir completa. Lo que voy a revelarte ahora es algo que podría cambiar tu forma de ver el amor para siempre. El sentimiento de ser despreciada es algo que nunca pensé que me tocaría vivir. Siempre imaginé que con los años vendría el respeto y la admiración, incluso la ternura de quienes me rodeaban. Pero la verdad oculta que cargué en silencio fue muy distinta. Los hombres de mi edad me miraban como si fuera un trofeo que podían presumir en público, un adorno caro que les servía para alimentar su ego. No me veían como mujer, no buscaban mis emociones, ni mucho menos mis deseos ni los más jóvenes. Ellos simplemente me ignoraban, como si yo fuera invisible, como si mis canas y mis arrugas fueran una barrera imposible de atravesar. ¿Alguna vez sentiste algo así? Esa mezcla amarga entre ser deseada por lo que representas, pero rechazada por lo que realmente eres. Durante años acepté ese papel. Caminaba por salones llenos de gente y escuchaba risas, brindis y comentarios, pero nada de eso lograba llegar a mi corazón. Mi mentalidad empezó a cambiar el día que comprendí que toda mi fortuna, mi casa enorme en Monterrey y mis joyas brillantes no podían comprarme lo único que anhelaba: un abrazo sincero, una mirada de complicidad, un amor verdadero. Esa fue mi transformación más dura. Aceptar que detrás de la riqueza había un vacío que me consumía lentamente. Él apareció como un susurro en medio de ese vacío. Sus pasos resonaban en el jardín al amanecer, y aunque parecía estar concentrado en las flores y en la tierra húmeda, yo sentía que había algo más. Una energía que me atraía sin permiso. Cada vez que levantaba la vista y nuestros ojos se encontraban, era como si el mundo se detuviera. Nadie más lo notaba, pero en esos segundos se abría un universo secreto solo para nosotros. Fue entonces cuando comenzó mi amor prohibido. Un fuego escondido que crecía en la sombra. Recuerdo la primera vez que se atrevió a hablarme de un modo diferente. Había terminado de regar las rosas y yo estaba en el balcón, con un libro abierto que en realidad no leía. «Señora Isabel», dijo con voz temblorosa, «usted siempre parece triste.
Aunque sonría, me quedé helada. Nadie antes se había atrevido a señalar lo que yo intentaba ocultar tras la fachada de la elegancia. Y con un hilo de voz respondí, quizás porque nadie se detiene a ver lo que realmente soy. Lo que pasó después cambió todo. Ese diálogo fue el inicio de nuestras confesiones románticas. Empezamos a cruzar palabras furtivas, pequeñas frases que parecían inocentes, pero que escondían más de lo cute. Yo sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, en un sendero del que sería difícil regresar. Y sin embargo, cada palabra suya me acercaba más a esa verdad que tanto había temido Anne, que aún tenía derecho a sentir, a desear, a dejar que la pasión me guiara. Nuestras primeras citas fueron improvisadas. Un café compartido en la cocina de servicio, lejos de los ojos curiosos. Una caminata breve entre los árboles del jardín, cuando el sol caía y el cielo se pintaba de rojo. Eran momentos sencillos, pero cargados de significado. Yo escuchaba el sonido de sus pasos a mi lado y sentía que mi corazón se aceleraba como el de una muchacha, enamorada por primera vez. Isabel, me susurró una tarde, usted me hace olvidar el mundo entero. Y en ese momento comprendí que ya no había vuelta atrás. Los romances secretos tienen un encanto particular. La tensión, los silencios, las caricias rápidas que deben ocultarse, todo eso convierte cada instante en un recuerdo imborrable. Mis manos buscaban las suyas bajo la mesa. Mis ojos lo seguían como si fueran imanes incapaces de apartarse. El impacto de esos encuentros era tan fuerte que me costaba volver a mi papel de mujer intocable frente a la sociedad. Por dentro era un volcán. Por fuera debía mantener la calma. Cada beso escondido era una revelación. Su piel olía a tierra mojada y a trabajo honesto. Y cada rose me devolvía la vida que había perdido. Era como si mi cuerpo despertara de un largo letargo. Yo sabía que estaba arriesgándolo todo a mi reputación, mi posición, incluso mi tranquilidad. Pero ese amor oculto era más fuerte que cualquier miedo. Una noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales de la mansión, lo invité a quedarse más tiempo. El fuego de la chimenea iluminaba su rostro y nuestras sombras se dibujaban en las paredes. No deberíamos estar aquí, dijo en voz baja, con una mezcla de temor y deseo. Y yo, temblando, le respondí, lo sé, pero necesito sentir que aún estoy viva. Phew. Ahí donde nuestras almas se unieron en un secreto que nadie debía descubrir. Desde entonces, mi vida cambió por completo. Ya no era la mujer despreciada, ignorada o vista como trofeo. Me convertí en una mujer con un secreto poderoso, en alguien que encontró en los bastidores de su rutina el motivo para sonreír de nuevo. Y aunque sé que este camino está lleno de riesgos, también sé que es el único que me ha mostrado quién soy en realidad. Mi amor prohibido es mi verdad más profunda. Why a horror cute? Lo confieso. Siento que comparto contigo no solo un secreto, sino una jornada de redescubrimiento, porque detrás de cada historia de soledad y rechazo puede nacer un amor que lo transforma todo. Y lo que estoy a punto de contarte es la parte más intensa de este viaje. ¿Te atreves a escucharlo conmigo hasta el final? El encuentro inesperado llegó en un lugar donde jamás pensé que el destino me pondría a prueba. Yo había ido a la universidad a la que apoyo con becas, un compromiso social que siempre cumplía con la misma rutina de discursos briefs, fotografías forzadas y aplausos fríos. Pero aquella mañana, entre pasillos llenos de jóvenes, lo vi a Alejandro. Tenía apenas 25 años y, sin embargo, la forma en que me miró me hizo olvidar la diferencia de edades, la formalidad del evento y hasta el peso de mi apellido. Su mirada no fue como la de los demás. No hubo morbo ni indiferencia, sino algo distinto, a intensidad con ternura, como si en cuestión de segundos me hubiera descubierto ¿verdad? Atravesando la máscara que siempre llevaba puesta. ¿Alguna vez sentiste algo así? Esa vibración en el pecho cuando alguien desconocido logra ver lo que escondes, incluso de ti misma. Yo traté de mantener la compostura, de fingir que era solo un saludo más, pero mis manos temblaron al entregarle el diploma que lo acreditaba como becado. Gracias, señora Isabel, dijo con una voz firme y a la vez dulce. Me sorprendió escuchar mi nombre en sus labios, tan natural, como si me conociera de
Auntie, contesté con una sonrisa que ni siquiera intenté disimular a Alejandro. Tu esfuerzo es el verdadero mérito. Yo solo soy un puente. Pero dentro de mí algo se encendió, una chispa que llevaba años apagada. Lo que pasó después cambió todo. Tras el evento, mientras los demás estudiantes se dispersaban, él se acercó de nuevo. ¿Puedo hacerle una pregunta?, me dijo con cautela. Asentí, intrigada. ¿Alguna vez se sintió sola, aunque estuviera rodeada de gente? Sentí un golpe en el corazón. Nadie en ese lugar podía imaginar cuánto pesaban esas palabras en mi vida. Lo miré fijamente y respondí sin máscaras. Ansí, Alejandro, muchas veces. Ese instante marcó el inicio de algo que jamás había previsto. Nuestras conversaciones comenzaron de manera inocente, a través de correos y pequeños encuentros en los pasillos de la universidad. Yo le preguntaba por sus estudios de arquitectura, y él me hablaba con entusiasmo, dibujando con sus palabras futuros que yo ya creía perdidos. Sus ojos brillaban cuando hablaba de sus sueños, y cada vez que me sonreía sentía que mi mentalidad se transformaba, que algo dentro de mí recordaba cómo era sentir ilusión. Una tarde me invitó a ver sus bocetos en la biblioteca. Me senté a su lado, rodeada del silencio solemne de los libros, y mientras me mostraba sus proyectos, nuestras manos se rozaron sin querer. Ese roce me recorrió entera, como un relámpago que despierta la piel dormida. Isabel susurró apenas audible. Hay algo en usted que me inspira más que cualquier plano. Me quedé sin aire. No digas eso, Alejandro. Es peligroso, respondí con un hilo de voz. Y aún así, mi corazón gritaba que quería escucharlo una y otra vez. Los días siguientes fueron un torbellino. Cada mensaje suyo era una confesión escondida. Cada cita improvisada, un romance secreto creciendo en la penumbra. Caminábamos juntos por los jardines de la universidad cuando caía la tarde, como dos amantes ocultos entre estudiantes que no sospechaban nada. El impacto de su cercanía era tan grande que empecé a esperar esos encuentros con una ansiedad que no sentía desde la juventud. Lo que más me sorprendía era su ternura. No me veía como los hombres de mi edad, que solo buscaban un trofeo, ni me ignoraba como los jóvenes que pasaban frente a mí sin reparar en mi existencia. Alejandro me miraba como mujer. Cada vez que sus ojos se clavaban en los míos, sentía que mi vida entera cobraba un nuevo sentido. Y en ese momento comprendí que ya no había Volt. Una noche, después de una conferencia, me acompañó hasta mi coche. La brisa era fresca y las luces del campus iluminaban su rostro con suavidad. Se detuvo, tomó aire y dijo con valentía: sé que no debería sentir esto, pero no puedo callarlo. Masan, me estoy enamorando de usted. El mundo se detuvo. Mis manos sudaban, mi respiración se aceleró y solo atiné a decir a Alejandro: esto es un amor prohibido. Él me miró con firmeza y respondió: lo sé, pero también sé que es real. Entonces nuestras vidas se entrelazaron en un secreto que nos envolvía más con cada día. Sus mensajes se convirtieron en confesiones románticas, sus besos en revelaciones que cambiaban mi manera de entender la vida. Era como vivir en dos planos, el de la benefactora, elegante y respetada, y el de la mujer que se escondía para sentir en carne propia lo que era ser deseada sin condiciones. La mirada que lo cambió todo ocurrió una tarde que parecía igual a tantas otras. Yo había asistido a una reunión en la universidad, rodeada de profesores, jóvenes y directivos que me trataban con respeto, pero también con distancia. Siempre era lo mismo: sonrisas de compromiso, frases educadas, cumplidos vacíos. Nadie me miraba de verdad, hasta que, entre la multitud, sentí sus ojos sobre mí. Alejandro estaba allí, observándome, pero no como lo harían los demás. No me veía como la millonaria que entrega becas, ni como la mujer mayo ere que algunos consideran un trofeo olvidado. Me miraba como mujer. ¿Why? Esa diferencia, tan simple y tan poderosa, encendió una chispa que jamás había sentido en mucho tiempo. ¿Alguna vez sentiste algo así? Ese instante en el que una sola mirada derriba años de silencio y despierta algo que creías muerto. Traté de apartar la vista, de disimular el temblor en mis manos, pero fue inútil. Había algo en su expresión que me envolvía, una mezcla de ternura y deseo que me hacía sentir viva otra vez. Cuando al fin se acercó, el corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Isabel,
me dijo con naturalidad, como si pronunciar mi nombre fuera lo más sencillo del mundo. Hoy se ve hermosa. Nadie, en años, me lo había dicho así sin halagos interesados, sin falsedad, solo él, con esa voz joven, directa y limpia. Lo que pasó después cambió todo. Empezamos a encontrarnos en pasillos vacíos, en cafeterías pequeñas, en rincones donde nadie podía sospechar. Sus palabras eran bálsamo para mis heridas. Y cada vez que me hablaba de sus sueños de arquitecto, yo descubría el contraste entre su futuro lleno de ilusiones y mi presente atrapado en rutinas. Aún así, en esos momentos yo sentía que renacía, que mi mentalidad estaba viviendo una transformación. Era como si él abriera ventanas en mi alma que llevaba años cerradas. Una noche me invitó a ver un proyecto suyo en el taller de la universidad. El lugar estaba en penumbras, apenas iluminado por una lámpara que hacía brillar sus ojos, mientras desplegaba sus planos sobre la mesa. Nuestras manos se rozaron. Fue un contacto breve, pero cargado de electricidad. Perdón, dijo con una sonrisa nerviosa. No tienes por qué disculparte, respondí casi en un susurro. Ese roce me recorrió el cuerpo como un fuego lento, y en ese momento comprendí que ya no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y deseo. Sus mensajes se convertían en confesiones románticas, pequeñas frases que guardábamos como tesoros. Yo sentía que vivíamos en bastidores, en un mundo oculto detrás de lo visible. Era un romance secreto, un amor prohibido que crecía en silencio, pero que me devolvía la sensación de ser deseada. Sus palabras eran suaves, pero sus miradas ardían con una intensidad que me dejaba sin aliento. Isabel, me dijo una tarde en el estacionamiento, mientras la lluvia caía suavemente sobre nosotros. No quiero que piense que la busco por lo que tiene. Yo la busco por lo que me hace sentir. Mi garganta se cerró de emoción. Alejandro, respondí con lágrimas en los ojos. Hace mucho que nadie me veía más allá de mi dinero o de mi edad. Contigo siento que soy mujer otra vez. Nos abrazamos bajo la lluvia, y ese instante quedó grabado en mi piel como una revelación. A partir de ahí nuestras citas se convirtieron en un refugio. Caminábamos por jardines vacíos al atardecer, nos escondíamos en bibliotecas desiertas, compartíamos cafés donde cada palabra era un secreto compartido. Cada beso rápido, cada roce de sus manos en mi espalda tenía el impacto de un huracán en mi interior. Yo sabía que estaba arriesgando demasiado a mi nombre, mi posición, mi tranquilidad, pero la verdad oculta es que no me importaba, porque con él descubrí una parte de mí que creía perdida. ¿Sabes lo más sorprendente? Que este amor oculto no me hacía sentir culpable, sino libre. Libre de las cadenas de la apariencia, libre de la imagen que los demás habían construido sobre mí. Con Alejandro descubrí que la vida aún podía regalarme pasión, ternura y aunque el mundo jamás lo entendería, mi corazón encontró en él un refugio que ningún lujo me había dado. El inicio del romance secreto fue como entrar en un mundo paralelo, un espacio donde el tiempo se detenía y todo lo demás dejaba de existir. Recuerdo la primera vez que Alejandro y yo nos citamos en un café discreto, en una esquina olvidada de la ciudad. Era un lugar pequeño, con mesas de madera gastada y lámparas que apenas iluminaban los rostros. Ahí, entre el aroma del café recién hecho y el murmullo de desconocidos que no prestaban atención, comenzó lo que más tarde se convertiría en mi amor prohibido. ¿Alguna vez sentiste algo así? Esa sensación de que un sitio cualquiera se transforma en el escenario más importante de tu vida solo porque la persona que esperas está ahí. Me senté en una mesa cerca de la ventana, con el corazón acelerado, preguntándome si era correcto, si estaba cruzando una línea de la que no habría regreso. Y de pronto lo vi entrar. Sus, tímida, sus ojos buscándome en la penumbra. Y ese instante en que nuestras miradas se encontraron fue suficiente para borrar todas las dudas. Llegué tarde, lo siento, dijo con una voz suave que apenas se escuchaba entre el ruido de tazas. No importa, respondí, conteniendo el temblor en mis labios. Ya estás aquí. Ese diálogo sencillo fue la confirmación de que estábamos iniciando un camino del que no queríamos salir. Lo que pasó después cambió todo. Comenzamos a escribirnos cartas que escondíamos entre libros, pequeños papeles doblados con frases que parecían inocentes,
pero que llevaban toda la intensidad de nuestras emociones. «Te pienso», escribió una vez. Yo respondí: «Tus pensamientos son mi refugio». Aquellas notas eran nuestro tesoro oculto, palabras guardadas en los bastidores de nuestra rutina. Nadie sospechaba que detrás de mi fachada elegante se escondía una mujer renacida en la pasión de un estudiante. Nuestros encuentros se volvieron cada vez más íntimos. Caminábamos juntos al atardecer por calles poco transitadas, tomados de la mano solo cuando la oscuridad nos protegía. Sentía el calor de su palma fundirse con la mía, y ese roce simple me hacía olvidar los años que nos separaban. Eran momentos breves, pero con un impacto tan fuerte que mi mente se llenaba de imágenes imposibles de borrar. Y en ese momento comprendí que ya no había vuelta atrás. En cada café, en cada carta escondida, en cada silencio compartido, yo encontraba la transformación que tanto había buscado. Alejandro no veía en mí la mujer millonaria ni la anciana respetada. Él veía a Isabel, una mujer con deseos, miedos y anhelos. Y ese descubrimiento me hizo sentir más joven que nunca. «Eres hermosa», me dijo una tarde mientras nuestras manos se rozaban bajo la mesa. «No lo digas», le pedí, con la voz entrecortada. «Si lo digo es porque es verdad», insistió. Esas palabras fueron como una caricia en el alma. Nuestros besos llegaron como un secreto inevitable. Bess fue en una esquina oscura, lejos de miradas curiosas. Sus labios se encontraron con los míos con una mezcla de timidez y urgencia, y el mundo desapareció. El viento nocturno nos envolvía, pero lo único que sentía era el calor de su boca y el latido desbocado de mi corazón. «No deberíamos», susurré sin fuerzas. «Lo sé», respondió, «pero no puedo detenerme», y yo tampoco quería detenerlo. ¿Sabes lo más intenso? Que cada encuentro parecía una revelación, como si descubriéramos una verdad oculta que nadie más podía comprender. El peso de la diferencia de edad, las críticas que imaginaba, todo quedaba fuera de ese universo secreto que habíamos creado. Lo único que importaba era lo que sentíamos cuando estábamos juntos. Así comenzaron nuestros romances secretos, esas confesiones románticas que se escondían en lugares comunes, pero que para nosotros eran templos de pasión. Nadie sospechaba nada, porque todo sucedía en la penumbra, entre risas contenidas y silencios cargados de deseo. ¿Why? Aunque vivíamos con el miedo constante de ser descubiertos, también vivíamos con la certeza de que estábamos tocando algo único, algo que pocas personas tienen la suerte de sentir en su vida. La culpa y el deseo se convirtieron en mis compañeras cada día desde que comenzó esta historia. Yo me repetía en silencio en Isabel: «Esto es un amor prohibido. Detente antes de que sea demasiado tarde». Pero al mismo tiempo, mi cuerpo y mi alma pedían lo contrario. Era como vivir en una guerra entre razón y corazón, donde ninguna de las dos voces lograba imponerse por completo. ¿Alguna vez sentiste algo así? Esa lucha interna que te roba el sueño, en la que sabes lo que deberías hacer, pero cada fibra de tu ser grita lo opuesto. En mis noches solitarias, dentro de esa mansión enorme que parecía un museo de recuerdos, la culpa me hablaba con fuerza. Me decía que era ridículo, que él era demasiado joven, que yo solo estaba buscando un escape a mi soledad. Cerraba los ojos y me repetía que debía poner un alto, que esas cartas escondidas y esos cafés discretos no podían seguir. Pero apenas amanecía y llegaba un mensaje suyo, con solo un té extraño, todo mi muro de lógica se derrumbaba. El impacto de esas palabras era más fuerte que cualquier sermón de mi conciencia. Lo que pasó después cambió todo, porque entendí que no se trataba solo de deseo físico, sino de una transformación más profunda. Alejandro me devolvía la ilusión, me recordaba que aún podía reír con espontaneidad, que tenía derecho a sentirme amada. Cuando estábamos juntos, la culpa se esfumaba. «No deberíamos vernos», le dije una tarde, mientras caminábamos por un callejón oscuro. «Tal vez no», respondió, tomando mi mano con firmeza. «Pero si no lo hago, siento que me muero por dentro». Esas frases se clavaban en mi alma como verdades imposibles de ignorar. Mis decisiones se volvieron cada vez más arriesgadas. Inventaba excusas para salir de casa. Programaba mis actividades alrededor de nuestras citas secretas. Y hasta aprendí a disimular mejor mis sonrisas cuando regresaba después de estar con él.
Nadie sospechaba nada, pero detrás de los bastidores de mi vida respetable se tejía una historia peligrosa y fascinante. En cada encuentro había revelaciones nuevas, un rostro más intenso, un silencio que lo decía todo, una mirada que me hacía olvidar el mundo. Recuerdo una tarde en particular. Estábamos en su departamento, un lugar pequeño y sencillo que contrastaba con el lujo al que estaba acostumbrada. El olor a café se mezclaba con el sonido lejano de la ciudad. Me senté en su sofá gastado, y él, con ojos llenos de ternura, me dijo: Ana Isabel, nunca pensé que alguien como usted pudiera mirarme así. Lo abracé sin responder, porque no había palabras suficientes. Sentir su piel junto a la mía era como descubrir una verdad oculta que había esperado toda la vida. Y en ese momento comprendí que ya no había vuelta atrás. No importaba cuánto intentara convencerme de lo contrario. No podía soltarlo. Él había entrado en cada rincón de mi corazón, y aunque la culpa me susurrara al oído, el deseo tenía más fuerza. Era un amor oculto, un romance secreto que se alimentaba de la adrenalina de lo prohibido, pero también de la ternura más genuina que jamás había sentido. Muchas veces me quedaba mirándolo mientras dormía, acariciando su cabello, preguntándome cómo había llegado hasta ahí. Me decía a mí misma que aquello no podía durar, que tarde o temprano el mundo descubriría nuestras confesiones románticas. Y sin embargo, en esos instantes íntimos, lo único que me importaba era la paz que sentía entre sus brazos. Mi mentalidad cambió para siempre. Ya no era la mujer resignada que vivía atrapada en una mansión llena de silencios. Ahora era alguien capaz de arriesgarlo todo por un instante de verdad. Y aunque el peso de la culpa seguía ahí, también estaba el deseo, empujándome hacia adelante como una corriente imposible de frenar. Momentos inolvidables. Así es como guardo en mi memoria aquella escapada a Acapulco. Fue la primera vez que Alejandro y yo salimos de los límites de la ciudad, arriesgándonos aún más, como si la distancia nos diera permiso para vivir nuestro secreto con menos miedo. Recuerdo perfectamente el instante en que bajamos del coche y sentimos la brisa del mar acariciar nuestra piel. El sonido de las olas rompía contra la orilla y yo pensé: aquí nadie nos conoce. Aquí podemos ser libres. ¿Alguna vez sentiste algo así? Esa mezcla de adrenalina y calma, de peligro y dulzura, todo al mismo tiempo. Caminamos por la arena descalzos, con la luna como única testigo. Él me tomó de la mano y, sin decir nada, me guió hacia un rincón apartado donde las palmeras nos daban sombra incluso de noche. Su mirada brillaba con un fuego especial, y en ese silencio compartido entendí que el deseo y el amor podían convivir con la ternura más pura. Isabel, me susurró al oído, si esto es un sueño, no quiero despertar jamás. Yo cerré los ojos y apoyé mi frente en la suya, respondiendo con un hilo de voz a mi amor prohibido, aunque escondido, es lo más real que he sentido en años. Lo que pasó después cambió todo. Nos tumbamos sobre una manta improvisada, y ahí, entre risas contenidas y confesiones románticas, construimos un mundo solo nuestro. Me habló de sus miedos, de la presión que sentía por ser un estudiante sin dinero, de las veces que dudaba de sí mismo. Yo le conté de mi soledad, de las noches interminables en mi mansión, de cómo los hombres de mi edad solo me veían como un trofeo y los más jóvenes me ignoraban. Pero tú me miras como mujer, le dije con la voz quebrada. Él me besó con suavidad, como si quisiera curar cada herida de mi alma. La luna iluminaba su rostro, y el contraste entre su juventud y mis años vividos me estremecía. Era un recordatorio de lo arriesgado de nuestra historia, pero también del impacto que había tenido en mi vida. Eres mi transformación, pensé, la prueba de que todavía puedo renacer. Momento comprendí que ya no había vuelta atrás. El mar rugía como un cómplice de nuestro secreto, y cada ola parecía sellar la promesa de que nos guardaríamos para siempre, aunque fuera en la sombra. Las horas pasaron entre conversaciones largas y risas espontáneas. ¿Me prometes que nunca me dejarás?, preguntó con la inocencia de quien ama de verdad. Yo lo abracé fuerte, casi con miedo de perderlo, y respondían: aunque el mundo no lo entienda, aunque tengamos que vivir en bastidores, siempre serás mi amor oculto. Sentí sus lágrimas mezclarse con las mías, y ese instante fue una revelación. A lo nuestro no era un simple capricho, era un vínculo imposible de romper.
Al amanecer, vimos juntos cómo el sol pintaba de dorado el horizonte. Él me rodeó con sus brazos desde atrás y me dijo: Amira, Isabel, este es nuestro comienzo, aunque sea secreto. Y yo supe que esas palabras se quedarían grabadas en mi corazón como una verdad oculta, algo que nunca podría borrar. Esa escapada a Acapulco se convirtió en uno de los recuerdos más dulces de mi vida. Los hoteles lujosos no importaban, los restaurantes caros no hacían falta, solo bastaban sus manos buscando las mías en la oscuridad, sus promesas susurradas bajo la luna y el eco de nuestras risas perdidas en la playa. Era como vivir en un universo paralelo, lejos de los juicios, lejos de la culpa, entregada a un amor que solo podía existir entre sombras. El precio del secreto fue más alto de lo que alguna vez imaginé. Aquellos días dulces en Acapulco, regresamos a la rutina con el corazón lleno de recuerdos, pero también con un miedo constante que empezaba a crecer como una sombra sobre nosotros. Porque, aunque vivíamos nuestros momentos como si fueran eternos, sabíamos que lo nuestro estaba rodeado de riesgos, y cada vez que lo miraba a los ojos, con esa intensidad que me hacía temblar, me preguntaba cuánto tiempo podríamos sostener este amor oculto sin que el mundo nos destruyera. ¿Alguna vez sentiste algo así? Amar con el alma, y al mismo tiempo temer que en cualquier instante todo se derrumbe. Las críticas de la sociedad eran un fantasma que siempre me perseguía. No necesitaba que nadie me señalara para imaginar lo que dirían: una anciana millonaria que se aprovecha de un joven. Una mujer desesperada aferrándose a la juventud ajena. Esa era la mentalidad que reinaba en los pasillos que yo frecuentaba, entre cenas elegantes y reuniones superficiales. Personas que jamás entenderían lo que yo sentía, porque veían solo la diferencia de edad y no la transformación que vivía mi corazón. Lo que para ellos sería un escándalo, para mí era mi verdad más profunda. Recuerdo una tarde, en un café escondido, cuando le confesé mis miedos. Alejandro, le dije con un nudo en la garganta, si alguien nos descubre me destruirán, y a ti también. Él me tomó las manos con fuerza y me respondió con calma: no me importa lo que digan, Isabel, este es nuestro amor prohibido, y prefiero vivirlo en secreto que perderlo por miedo. Esas palabras me atravesaron el alma, porque mientras yo dudaba, él se aferraba a lo que sentíamos con una convicción que me hacía cuestionar mis propias decisiones. Lo que pasó después cambió todo. Comenzamos a cuidarnos más, a medir cada encuentro como si fuera una operación delicada. Elegí algunos cafés, discretos hoteles donde nadie me conociera, caminatas nocturnas lejos de las miradas. Cada beso tenía el impacto de un huracán, porque sabíamos que detrás había un riesgo enorme, y en cada abrazo escondido sentía que cargábamos juntos el peso de una verdad oculta que no podíamos compartir con nadie. Los bastidores de mi vida se llenaron de silencios. En las reuniones sociales fingía normalidad, sonreía para las fotos, hablaba de proyectos y negocios, pero por dentro solo pensaba en él. Me preguntaba qué estaría haciendo, si también me extrañaba en esos minutos en los que debía actuar como si nada pasara. Ese desdoblamiento me desgastaba, pero también me mantenía viva, porque mientras todos creían conocerme, solo Alejandro sabía quién era realmente. La diferencia de edad era otra herida silenciosa. Había noches en que me miraba al espejo y me preguntaba si algún día me dejaría por alguien más joven, alguien con quien pudiera mostrarse sin miedo. Y en esos momentos de inseguridad, mi corazón se llenaba de dudas. Pero entonces llegaba él con sus besos, sus caricias, sus frases simples y directas, y todo se borraba. Isabel, me decía al acariciar, mi rostro, yo no veo tu edad, veo a la mujer que me hace sentir completo. Y yo me derretía en sus brazos, sabiendo que esas confesiones románticas eran el refugio que me sostenía. ¿Sabes qué era lo más duro? Vivir con la constante sensación de estar vigilada. A veces creía que mis amigas sospechaban, que los empleados de mi casa habían notado algo, que alguien había visto de más. Ese miedo me acompañaba como una sombra, recordándome que este romance secreto tenía un precio que tarde o temprano tendría que pagar, pero al mismo tiempo, ese miedo hacía cada instante con el aún más valioso, porque sabíamos que quizá no habría un mañana, y por eso lo dábamos todo,
en cada encuentro. Y en ese momento comprendí que ya no había vuelta atrás. Podía perderlo todo, mi reputación, mi posición, incluso la calma de mis días. Pero no podía perderlo a él. Alejandro se había convertido en mi revelación, en la única razón que me recordaba que estaba viva. Aunque el mundo nos condenara, aunque los susurros nos señalaran, prefería enfrentar las críticas que resignarme a una vida vacía. Ese fue el verdadero precio del secreto. Vivir entre la culpa y la pasión, entre la sociedad que juzga y el deseo que arde. Y aún así, cada vez que pienso en sus manos buscándome en la oscuridad, sé que valió la pena. Porque este amor prohibido, aunque condenado por muchos, es la confesión más sincera que mi corazón se ha atrevido a hacer, y lo que vino después fue la prueba más grande de todas. Un momento en que tuvimos que decidir si arriesgarnos por completo o renunciar a lo que éramos juntos. ¿Quieres que te lo cuente? Confesión final al corazón. Quiero cerrar mirándote a los ojos, como si estuviéramos compartiendo este secreto en la intimidad de una charla entre amigas. Hoy ya no me importa lo que digan, porque aunque este romance prohibido quizá nunca tenga un final feliz, fue el que me hizo sentir viva de nuevo. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en esta confesión tan personal. A veces, compartir estas historias de amor prohibido, de confesiones románticas, de romances secretos y de amores ocultos, nos recuerda que no estamos solas en lo que sentimos, que cada suspiro, cada duda y cada lágrima tienen eco en alguien más. Me encantaría que, si te quedaste conmigo hasta el final, dejes un comentario con una de estas frases. La que más resuene contigo, estoy contigo hasta el final. Esta confesión fue para mí, yo también guardo un secreto. Así, sabré que este relato tocó tu corazón de alguna manera. Si sentiste conexión con esta historia, regálame un like. Es una forma suave de decirme que quieres seguir escuchando más confesiones íntimas como esta. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal, porque aquí seguimos compartiendo relatos que hablan de pasiones prohibidas, decisiones arriesgadas y verdades ocultas que no siempre se pueden decir en voz alta. Y antes de irte, no te quedes con las ganas, aquí al lado. Tienes otro video que completa esta historia. Haz clic y acompáñame allí para seguir viviendo más confesiones. Gracias por estar conmigo en este viaje tan personal. Te espero en el próximo video con otra verdad al corazón.